Hola, yo soy Hab y este es el curso de filosofía. Hoy, en la sesión 2, aprenderemos sobre la filosofía antigua. Para comenzar, tenemos que tener en claro cuál es la diferencia entre un filósofo, un sabio y un erudito. Mencionamos que un erudito es aquel que tiene conocimiento y comprensión de los textos y teorías filosóficas. Asimismo, es cerrado, concreto y especializado. Por lo tanto, tiene un saber académico. Por otro lado, decimos que un sabio es aquel que tiene un saber práctico de la vida, ya sea transmitido o adquirido. Es abierto, personal y popular. Por lo tanto, tiene experiencia de vida. Y lo que más nos interesa es saber quién es un filósofo. ¿Qué es ser filósofo? Pues es aquella persona capaz de investigar y comprender, llegando a conclusiones científicas con mayor o menor interés práctico. O sea, un erudito solo tiene saber académico y un sabio solo tiene experiencia de vida. Sin embargo, un filósofo tiene saber académico, experiencia de vida y siempre busca la verdad. Siempre se cuestiona, es aquella persona leída y que esos conocimientos los ha puesto en práctica, y todas sus teorías son justificadas y verdaderas. Teniendo claro qué es un filósofo, podemos conocer ahora quiénes fueron los filósofos de la etapa antigua. Al observar el organizador visual, apreciamos que la filosofía antigua se divide en 4 etapas: filosofía de Oriente, filosofía griega, filosofía helenístico-romana y la patrística. Dentro de la filosofía de Oriente se encuentra la filosofía india, China, Egipto, persa y de Babilonia. Y en la filosofía griega encontramos a 3 periodos: periodo cosmológico o presocrático, periodo antropológico y periodo de los grandes sistemas. El periodo cosmológico presocrático se encuentran 5 escuelas: la escuela de Mileto, la escuela pitagórica, la escuela eleática, la escuela de las tendencias autónomas y la escuela atomista. En el periodo antropológico encontramos a los sofistas y a Sócrates, y en el periodo de los grandes sistemas a Platón y Aristóteles. La filosofía helenístico-romana se encuentra el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el neoplatonismo. Y por último, la patrística. Debido a que la filosofía antigua es amplia en contenido, para una mejor comprensión lo dividiremos en 2 partes. El día de hoy aprenderemos sobre la filosofía de Oriente y la filosofía griega, pero solo hasta el periodo antropológico. Ya en la próxima sesión aprenderemos sobre el periodo de los grandes sistemas, que pertenece a la filosofía griega, asimismo la filosofía helenístico-romana y la patrística. Comenzamos. Filosofía de Oriente. Cuando mencionan la palabra filosofía, se nos viene a la mente Grecia, tal vez Sócrates, Aristóteles o Platón, que fueron uno de los grandes representantes de la cultura. Sin embargo, mucho antes de ellos han existido otras culturas muy interesantes también, y que destacaron en su filosofía, como la persa, Babilonia, Egipto, China e India. Estas culturas se caracterizaron por ser muy míticas y religiosas en sus concepciones. Filosofía griega. Primer periodo, cosmológico o presocrático. Este periodo, los filósofos se encontraban muy preocupados en poder saber el principio de las cosas, o también llamado arjé, y también el origen del cosmos, de la naturaleza, del mundo. Encontramos así a la escuela de Mileto, con uno de sus grandes representantes, llamado Tales de Mileto. Este filósofo fue un gran sabio, matemático, astrónomo, político, científico y filósofo. Se le considera el fundador de la filosofía. Asimismo, él mencionaba que el principio de todas las cosas era el agua. Ese era el arjé, el agua. ¿Pero por qué el agua? Decía que el agua es la sustancia móvil y fluyente. De manera particular,
donde la tierra descansaba sobre ella. La tierra descansa sobre el agua. Tal vez Tales de Mileto mencionaba aquello porque él vivía en un importante puerto de mar y el agua es imprescindible para vivir. Tales mencionaba una tesis sobre el hilozoísmo. Decía que todas las cosas tienen vida, incluso las cosas inanimadas, como la piedra. En la misma línea, en la escuela de Mileto encontramos también a Anaxímenes. Anunciaba que el principio de todas las cosas es el aire. El aire es indivisible e infinito, pero sobre todo tiene carácter divino. Pero, ¿por qué el aire? Se creía que el alma era aire y por otra parte los seres vivos respiran aire. Asimismo, formulaba que los seres vivos derivan por la rarefacción, ya que el aire al calentarse se convierte en fuego. O condensación, donde el aire se convierte en nube, esta en agua y el agua al caer sobre la tierra se convierte en piedra. Escuela pitagórica. Su máximo representante fue Pitágoras. Él expresaba que toda la naturaleza tiene armonía matemática. Por lo tanto, el principio de las cosas según Pitágoras es el número. Lo consideraba como algo perfecto, ya que muchas propiedades y comportamientos de los objetos pueden ser formulados matemáticamente. Pero Pitágoras también habló sobre la supervivencia del alma después de la muerte y la transmigración a otros cuerpos. Decía que el cuerpo es una cárcel para el alma, que la divinidad lo ha encerrado el alma ahí, en el cuerpo, como castigo. Esta tesis luego la toma Platón. La escuela eleática. En esta escuela nos encontramos con Parménides. Él anuncia que el movimiento no existe y que el principio de las cosas es un ser inmutable, inmóvil y único. Existen dos vías para el conocimiento, los sentidos y la razón. ¿Pero qué quiere decir eso? Los sentidos nos pueden engañar. Hasta puede parecernos que sí existe el movimiento, que sí existe un cambio. Sin embargo, no nos permitirá llegar a poder saber sobre el principio de las cosas. Por otro lado, la razón es la única que nos puede demostrar que el movimiento no existe, ya que la razón capta lo inmutable y por medio de la razón podemos conocer el ser que no se mueve. Escuela de las tendencias autónomas. Heráclito es considerado el padre de la dialéctica. Menciona que el principio de las cosas es el fuego, pero no nos referimos a la candela o a la hornilla de la cocina, sino a un principio combustible, un principio calorífico. En su teoría del devenir, formula que todo cambia y nada permanece. El universo es un continuo devenir en el que nada es idéntico consigo mismo porque todo está sometido a continuas transformaciones. Y tenemos a su conocida frase, nadie puede bañarse dos veces en las aguas de un mismo río. Asimismo, plantea que la ley que rige el universo es la lucha de contrarios, por ejemplo, el día y la noche, la guerra y la paz, el calor y el frío. En cambio, Empédocles decía que el principio de todas las cosas son 4 elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua. El conocimiento del hombre es limitado porque el hombre ve solo una pequeña parte de una vida que no es vida y conoce solo aquello con lo que casualmente se encuentra. Habla también del movimiento y la pluralidad de seres. Dice que al mezclarse estos elementos forman los seres que conocemos bajo 2 principios, el amor y el odio. Escuela atomista. Demócrito. Este filósofo planteaba que el principio de todas las cosas es el átomo. Los átomos son indivisibles, sólidos, homogéneos, inmutables, infinitos en número y en figura. Estos son tan pequeños que son indivisibles y poseen movimiento propio. Y eso lo podemos ver en las partículas de polvo cuando los rayos solares las iluminan.
Cabe resaltar que los filósofos de las escuelas mencionadas no son los únicos que hay, solo hemos tratado de explicar a los más representativos. Luego viene el segundo periodo, el periodo antropológico. Ellos ya no se encargan del estudio del cosmos y el arjé, sino se interesa por el hombre, la moral, la política. Dentro de este periodo encontramos a los sofistas y a Sócrates. En aquellos tiempos, Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego y en el bastión de la democracia esclavista, con asambleas populares y tribunales de justicia establecidos. En aquella época, todo ciudadano tenía que conocer y participar de los asuntos públicos del Estado. Para poder participar el ciudadano, debía tener una buena educación y sobre todo dominar el arte. Y la pregunta es, ¿quién va a enseñar a los griegos estos conocimientos? Los sofistas. Los sofistas eran grandes sabios, cultos, se hacían llamar educadores y al ser extranjeros recogían muchos conocimientos de los lugares a donde iban. Su conocimiento lo lucraban, o sea, cobraban por enseñar. Así, enseñaban la retórica, oratoria, erística, gramática, entre otras áreas también importantes. Eran grandes oradores, relativistas y escépticos. Decían que no existe una verdad única, porque cada persona tiene su propia verdad. Cada persona piensa por sí mismo y tiene su verdad. Y también mencionaba que el conocimiento para el ser humano era limitado. El hombre no podía conocer todo. Entre los sofistas más reconocidos tenemos a Protágoras y a Gorgias. Protágoras. Él se autodominó sofista. Su tesis conocida, el hombre es la medida de todas las cosas. Relativismo subjetivo. Decía que es imposible tener una verdad universal y absoluta para todas las cosas. No existe una verdad única. Se considera un relativista cultural porque define que cada pueblo tiene sus propias costumbres y leyes y cree que las suyas son mejores que las de otros pueblos. También define el valor de la cultura como algo indispensable para el ser humano y que nos diferencia de los animales. Gorgias, en su tratado acerca de la naturaleza o del no ser, dice que nada existe. Y si existiera algo, pues no podría ser conocido. Y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni explicado a los demás. Demuestra que no coinciden la realidad, el pensamiento y la palabra, destruyendo así la tesis de los filósofos de la escuela eleática, y renunció al conocimiento objetivo para dedicarse a la oratoria. Sócrates. Sócrates fue un ex-sofista. Se dedicó a reflexionar sobre sí mismo y sobre la vida del hombre en la ciudad. Pensaba que la vida sin este tipo de reflexiones no merecía ser vivida. Él sí creía en la verdad y en la posibilidad del conocimiento. Decía que a través de la sabiduría conocemos la virtud. El que más conoce, el que más estudia, es más sabio. Esos conocimientos los demuestra haciendo el bien y se vuelve bueno. Pero, ¿cómo se logra eso? A través de su método, que consistía en hacer preguntas que hagan descubrir al otro su propia ignorancia, también llamado ironía. Sócrates sofocaba a los que se creían sabios con bastantes preguntas, hasta que ellos se sofocaban y aceptaban que no sabían nada. Desde ese momento, Sócrates comenzaba a recurrir a su técnica de la mayéutica
intentando que esa persona llegue a descubrir la verdad de las cosas por sí mismo. No enseñó ni dictó doctrina propia. Sócrates ayudaba a parir ideas. Sócrates ayudaba a que la gente piense. No te olvides que todos los viernes subiremos material del curso de filosofía. Eso fue todo por hoy. Yo soy Hab y esto es Edurdual, conocimiento a tu alcance. Gracias.